La noche del 10 de agosto de 1966, Jack Holzman, presidente de Elektra Records, se encontraba en el mítico club Whiskey A Go Go, en West Hollywood. La razón de su presencia allí era la recomendación de Arthur Lee, líder de la banda Love, quien le había hablado de un grupo emergente de Los Ángeles. 8 días más tarde, Holzman regresó acompañado por el productor Paul Rothchild para obtener una segunda opinión. Aquel concierto resultó ser decisivo. En cuanto a la banda terminó su actuación, Rothchild aconsejó a Holzman que no perdiera la oportunidad y les ofreciera un contrato en ese mismo instante. Aquel grupo, hasta entonces desconocido, estaba compuesto por Robbie Krieger, John Densmore, Ray Manzarek y Jim Morrison. El grupo se llamaba The Doors. Y a partir de ese momento, Rothchild produciría todos sus discos hasta L.A. Woman. En aquella época, este tipo de descubrimientos eran habituales en la industria musical. Bastaba con una maqueta poderosa o un directo inolvidable para captar la atención de una discográfica. La música era el pilar central del negocio, acompañada, claro está, por el carisma del artista. Sin embargo, para que una banda emergente llamara la atención de un sello, debía tener la suerte de llegar a las manos adecuadas. Tal fue el caso de The Doors, y años más tarde, el de Oasis. Aunque en su caso la suerte no llegó por sí sola, tuvieron que salir a buscarla a la fuerza. Hola a todos y a todas y bienvenidos a Aviones de Papel TV. So set your own world, set your own world. Como os estaba contando, en mayo de 1993, los hermanos Noel y Liam Gallagher comprendieron que si querían triunfar en la música, debían obligar al destino a jugar a su favor. 4 años antes, Noel había intentado sin éxito unirse a la banda Inspiral Carpets como vocalista, terminando en cambio como roadie del grupo, lo que le permitió conocer los entresijos del mundo musical desde una perspectiva más técnica y cercana a la carretera. Mientras tanto, su hermano Liam se había convertido en el cantante de una banda local llamada The Rain, integrada por el guitarrista Paul Von Heath Arthurs, el bajista Paul Gixie McGuigan y el baterista Tony McCarroll. Con su recién adquirido rol de líder, Liam decidió rebautizar el grupo tras ver un cartel promocional de una gira de Inspiral Carpets, en la que figuraba el nombre del Swindon Oasis Leisure Center. Aquel término le pareció perfecto y lo adoptó para su banda. Aquel término, Oasis, le pareció cargado de potencial, evocador, directo y diferente. Lo adoptó, sin dudarlo, para darle a su banda una identidad más definida. No obstante, aunque Oasis tenía actitud, presencia escénica y una fuerte personalidad, carecía de lo más importante: grandes canciones. Sus primeros ensayos eran caóticos, sus composiciones rudimentarias y sus influencias demasiado evidentes. El propio Liam reconocería años más tarde que aquellas primeras composiciones eran una porquería, aunque defendía su entusiasmo inicial como el combustible necesario para mantenerse en pie en un entorno competitivo y muchas veces hostil. Cuando Noel regresó de una gira con Inspiral Carpets en el año 1991, fue a ver una actuación de Oasis en el club Broadwalk de Manchester. Su veredicto fue demoledor. Las canciones eran espantosas. Sin embargo, en lugar de asumir el papel de manager, como Liam le había propuesto, Noel planteó una propuesta alternativa. Él se uniría a la banda, compondría todas las canciones y asumiría el control creativo. De lo contrario, Oasis se quedaría atrapado en la mediocridad. Dado que Noel había escrito canciones como Live Forever y Columbia, la decisión estaba clara. Sus condiciones fueron aceptadas y con un nuevo repertorio, la banda comenzó a tocar en directo con la esperanza de atraer la atención de la industria. Pero en Manchester y en sus alrededores nadie parecía interesado. Tras 2 años tocando en locales de escasa relevancia, Oasis empezaba a desesperarse. La gran oportunidad no llegaba y todo parecía indicar que jamás lo haría. Sus conciertos eran en pubs de mala muerte, a veces frente a una decena de personas desinteresadas y otras veces con más bulla de vasos que de aplausos. La banda comenzaba a cuestionarse si realmente había un futuro para ellos más allá de Manchester. Pero todo cambió en mayo de 1993, cuando una banda vecina de ensayo llamada Sister Lovers les contó que tocarían en el prestigioso King Tut's Wah Wah Hut de Glasgow, un club legendario en la escena británica por haber sido trampolín de artistas emergentes. Era el tipo de sala donde si tenías suerte, alguien importante te podía ver. Y aquel día, en el público, estaría nada más y nada menos que Alan McGee, fundador del sello independiente Creation Records, conocido por haber lanzado a grupos como Primal Scream, The Jesus and Mary Chain y My Bloody Valentine.
Su presencia convertía aquella noche en algo más que un simple concierto. Era una oportunidad dorada para cambiarlo todo. Para Oasis, la figura de McGee en el King Tuts representaba lo que Jack Holzman había sido para The Doors en Whiskey a Go Go. Era el tipo de conexión capaz de catapultarlos al estrellato. Era una oportunidad única, pero había un problema. Ellos no estaban en el cartel. No tenían entrada ni pase de backstage. No eran más que unos forasteros con hambre de escenario y un plan en la mente. Eso no los detuvo. Alquilando una furgoneta junto a los Sister Lovers, emprendieron un viaje de 5 horas desde Manchester hasta Glasgow, con una sola misión: tocar aquella noche costara lo que costara. Sin embargo, al llegar se toparon con un obstáculo. El dueño del club les informó de que el cartel estaba cerrado y no podían unirse al evento. Oasis se encontró de frente con la puerta a su gran oportunidad, pero estaba cerrada y no estaban dispuestos a perderla. Lejos de rendirse, los Gallagher presentaron una oferta que el propietario del local no pudo rechazar. Si no les permite tocar, regresarían con la intención de destrozar su club, según contaron años más tarde en The Risas. Aunque suene como una amenaza sacada de una película de gángsters, la propuesta tenía más de desesperación juvenil que de violencia real. Aún así, el dueño, probablemente consciente del caos potencial de negarles el acceso, reconsideró su postura. Finalmente accedió a que tocaran, aunque con una condición que pretendía minimizar el impacto. Abrirían la noche con solo 4 canciones, cuando apenas había nadie en el local. Esa mínima ventana era todo lo que necesitaban. Sabían que si McGee los escuchaba, aunque fuera un minuto, podrían cambiar su destino para siempre. Por eso les daba igual. Alan McGee ya estaba allí, bastante borracho y bajo los efectos de algunas drogas, según contaría más tarde, pero con su instinto intacto. Llevaba varios Jack Daniels dobles. Tocaron la primera canción y pensé que era genial, pero estaba borracho, así que creí que era por el alcohol. Luego tocaron la segunda y pensé, Dios, esto es realmente bueno. Y la tercera canción supe que tenía que ficharlos. Y así lo hizo. En cuanto se bajaron del escenario, McGee les ofreció un contrato discográfico. Un año y pocos meses después, el 29 de agosto de 1994, veía la luz Definitely Maybe, el álbum debut de Oasis. Desde su lanzamiento, el disco batió récords de ventas, alcanzando más de 100.000 copias en menos de una semana y superando con el paso de los años los 15 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Fue un fenómeno instantáneo, tanto por la energía cruda de su sonido como por la autenticidad que desprendía cada una de sus canciones. Temas como Live Forever, Supersonic o Cigarettes and Alcohol se convirtieron rápidamente en himnos generacionales, reflejando la frustración y las aspiraciones de una juventud británica desencantada, pero hambrienta de grandeza. La prensa musical se rindió a sus pies, comparándolos con los grandes nombres del rock, y los seguidores comenzaron a multiplicarse en masa. De repente Oasis irrumpía con fuerza en la escena musical británica, y por extensión en la internacional. Su actitud desafiante, sus declaraciones incendiarias y su carisma provocador, especialmente el de los hermanos Gallagher, cautivaron tanto como su música. En un contexto marcado por el auge del Britpop, Definitely Maybe se erigía como un manifiesto sonoro que canalizaba la tradición del rock británico desde los Beatles hasta The Stone Roses, y lo proyectaba hacia una nueva era. Su sonido, su actitud irreverente y sus canciones memorables los convirtieron en una banda que definiría una época. 30 años después, su legado sigue vigente, con generaciones enteras descubriendo su música y su historia. Definitely Maybe no solo fue el comienzo de Oasis, sino también el punto de partida de un movimiento que cambiaría el rock británico para siempre, cimentando las bases de una nueva actitud en la escena musical. Su influencia trascendió lo meramente sonoro, marcó una forma de entender el éxito, de enfrentarse a la industria y de reivindicar el espíritu rebelde del rock. Hoy, jóvenes de distintas partes del mundo encuentran en aquel debut no solo una colección de canciones poderosas, sino también una narrativa inspiradora de superación, convicción y lucha contra la adversidad. La historia de su origen sigue siendo un testimonio contundente de cómo la determinación, la fe en uno mismo y el talento genuino pueden abrir cualquier puerta, incluso cuando ésta parece estar completamente cerrada y vigilada. Porque como suele decirse, el resto es historia. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Adiós.